tal amigos? Bienvenidos una vez más a este su canal Otro Punto de Vista. En esta ocasión vamos a dar una llave, una clave o una regla de la hermenéutica. Creo que muchas de las veces nos frustramos porque no entendemos lo que la Biblia nos está diciendo, no entendemos algún pasaje, algún texto o no encontramos alguna palabra en específico que nosotros quisiéramos que estuviera ahí o que dijera ahí. Y a veces eso nos frustra. Y, y en esta ocasión vamos a dar solamente una de las reglas principales. La hermenéutica es solamente el arte de interpretación y eso se usa no solamente para interpretar la Biblia, sino que es una disciplina que se usa para interpretar cualquier texto antiguo, cualquier libro que uno quiera. Hay normas, hay reglas que uno tiene que seguir para poder hacer una correcta interpretación. En este caso, como decía, solamente vamos a dar una, que es una de las principales para poder empezar a leer la Biblia, y eso tenemos que tenerlo en mente. La Biblia, y esta es la primera regla, o una de las reglas, es de que la Biblia es un libro de fe. Tenemos que tener en mente, tenemos que tener en cuenta a la hora de leer la Biblia, es que la Biblia no es un libro de ciencia, la Biblia no es un libro de matemáticas, no es un libro de astronomía o de física, de filosofía, sino que aunque podemos encontrar parte de eso en la Biblia, pero ese no es la esencia o ese no es el propósito de la Biblia. Y esto más que nada por algunos de los videos que he mirado de los ateos que buscan pruebas científicas en la Biblia o buscan probar con la ciencia lo que la Biblia dice, ya sea, por ejemplo, acerca de la creación del hombre, o si hablamos de la astronomía, de las estrellas, los planetas y todo eso. Muchos buscan esos argumentos o esas pruebas en la Biblia y están buscando, digamos, como que en el lugar equivocado, y están leyendo de manera equivocada la Biblia. Por eso muchas veces, por ejemplo, los ateos no creen en la Biblia, no creen que lo que la Biblia dice sea verdad, por eso mismo, porque lo están leyendo de la forma incorrecta, o sea, su enfoque es un enfoque equivocado. Como mencionaba, puede que encontremos, y de hecho ahí hay algo de ciencia, hay algo de filosofía, hay algo de lo que es astronomía en la Biblia, pero ese no es el propósito de la Biblia. Cuando leemos la Biblia también, o para poder entenderla, tenemos que tener una cierta actitud. Y una de las actitudes que alguien decía que tenemos que tener a la hora de leer la Biblia es que tenemos que ser humildes. Debemos reconocer que la Biblia es la palabra de Dios, no es cualquier libro, no es eh, un libro más como muchos lo tienen. Estaba leyendo, por ejemplo, que el Islam, por ejemplo, tiene la Biblia como otro libro más. Entonces, y algunas otras religiones han puesto a la Biblia en un nivel que no le corresponde. Entonces, cuando uno lee un libro, por ejemplo, de historia, y uno conoce al escritor o uno sabe del escritor y toda la preparación que él tiene, y que esa persona, ese escritor, pues uno se le puede creer lo que él dice, entonces uno va a leer ese libro para poder entender o para saber lo que él escribió o lo que él dice. Entonces uno lo hace con esa actitud, uno no lee ese libro con la intención de interrogarlo o la intención de cuestionarlo, sino porque uno quiere aprender de esa persona. Entonces es lo mismo con la Biblia. A la hora de leer la Biblia, la actitud que tenemos que tener es una actitud humilde, una actitud de obediencia. La Biblia es un libro que nos habla o tiene normas para nosotros, que nos dice qué hacer, cómo vivir, cómo comportarnos. Entonces, esa es la actitud que nosotros tenemos que tener a la hora de leer la Biblia. Y si nosotros queremos entender más que nada, y si queremos los beneficios, por así decirlo, de la Biblia, pues tenemos que tener esa actitud.
una actitud de obediencia. La Biblia no es un libro o uno no va a leer, como decía, con la intención de cuestionarlo. Y no es que no se pueda cuestionar. El libro de Job, por ejemplo, Job fue un hombre que, dice la misma Biblia que fue un hombre justo, un hombre que buscaba a Dios, que adoraba a Dios, pero que llegó un momento que él estaba pasando por cierta situación y él cuestionó a Dios. Entonces, no es que nosotros no podamos cuestionar a Dios, pero tenemos que hacerlo de la manera correcta, tenemos que hacerlo de una manera, o con una actitud de humildad y no querer saber o querer mostrar que sabemos más que Dios, porque ese fue el caso de Job. Y cuando Dios le responde a Job, él empieza a preguntar, bueno, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía el mundo? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía esto, cuando yo hacía lo otro? Y Dios le empieza a cuestionar o le empieza a responder cuestionando a Job. Entonces nosotros, no es que la Biblia no podamos cuestionarla, sino que uno tiene que tener una actitud o cuestionar de una manera humilde. No podemos leer, si nosotros queremos entender y queremos comprender lo que la Biblia nos dice, pues tenemos que hacerlo de una manera humilde, con una actitud humilde, no con una actitud prepotente, porque esa es la actitud que muchas veces uno toma, y aún conociendo, sabiendo de que la Biblia es la palabra de Dios, uno toma una actitud prepotente, uno lee la Biblia con una actitud orgullo. Uno lee la Biblia a veces con una actitud arrogante. Uno quiere que la Biblia diga cierta palabra o encontrar cierta palabra específicamente. Por ejemplo, cuando hablamos de la Trinidad, uno quisiera que la Biblia que ahí dijera la palabra Trinidad, o que si uno habla, digamos, de la marihuana, que estuviera ahí la palabra marihuana. Y uno lo hace con esa, a veces uno lee. Y alguien me preguntaba hace unos días de que si hay algún texto o que si está esta palabra específica en algún pasaje. Y pues no, la Biblia, hay muchas cosas que la Biblia no nos dice, o que específicamente, al menos lo que uno quisiera encontrar, pues no está en la Biblia, no lo podemos encontrar. Entonces, esas solamente son algunas de las actitudes. Primero, tenemos que reconocer que la Biblia es un libro de fe. Si nosotros queremos, es un libro de principios, es un libro de principios espirituales, es un libro que nos habla acerca de milagros, que nos habla acerca de Dios, de lo que Él es, de cómo Él trabaja, cómo Él actúa. Y aunque sea un libro de fe, aún así la Biblia no se esfuerza tampoco en probarnos la existencia de Dios o en darnos argumentos para probar la existencia de Dios. Simplemente la Biblia presenta a Dios como el creador del mundo, el creador del universo, el creador del hombre, y eso es todo, pero no nos da tampoco argumentos o bases sólidas o lo que nosotros quisiéramos para probar la existencia de Dios. Entonces, aunque la Biblia sea un libro de fe y trate acerca de Dios y del hombre, acerca de la creación, pues no nos da tampoco argumentos para probar la existencia de Dios. La actitud, tenemos que tener una actitud de obediencia, una actitud de humilde, una actitud de sometimiento a la palabra de Dios. Si nosotros queremos los beneficios que la Biblia nos habla o que hay en la Biblia, tenemos que hacerlo con esa actitud. Espero que este video les haya gustado, les haya servido, y pues nos vemos en el próximo.